Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Vamos a iniciar hoy la sesión número 9 del foro que nosotros hemos organizado sobre posconflicto y crisis global. Como mencionaba, es la sesión número 9 y ya hemos hecho, voy a mencionar algunas para, digamos, situar el foro dentro de un contexto más amplio. Entonces, hemos hecho una sobre los mecanismos institucionales de validación del acuerdo. Se ha hecho otra sobre diversificación de la economía colombiana, o sea, cómo, hacia dónde puede evolucionar el modelo de desarrollo. Se hizo otra sobre los temas regionales y el posconflicto, otra sobre los temas vinculados con los aspectos sociales y que se llamó el mercado laboral y el conflicto en Colombia. Hicimos otra sobre posacuerdo y política fiscal, que es un tema fundamental del posconflicto. La que tenemos hoy se denomina posacuerdo y las fuerzas militares y la policía, y vamos a tener julio 14, una sobre el escenario económico internacional que va a ser realizada por José Antonio Campo para situar el posconflicto dentro del marco de la economía internacional. Y finalmente el 26 de julio yo mismo voy a hacer una presentación que se llama Posacuerdo y Corrupción, basada sobre un libro que acabamos de terminar. Entonces la presentación de hoy, que es Posacuerdo y fuerzas militares y de la policía, el tema va a ser desarrollado por los profesores, por Javier Torres, quien es PhD en Ciencia Política de la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo, y en este momento es coordinador de doctorado en Estudios Políticos, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado de Colombia, además de un sinnúmero de estudios, investigaciones, pues que no voy a citar. Y tendremos también la presentación del académico Carlos Martínez, quien tiene un doctorado de tercer ciclo en Economía, Relaciones Económicas Internacionales en París, y tiene estudios postdoctorales en Economía Marítima, Ministerio del Mar y de Industria. Tiene también estudios postdoctorales en Geopolítica de los Estados Unidos y grupo de trabajo de sociología de la defensa en el HS de París. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Torres. Muchas gracias, Edgar, por la presentación. Muchas gracias a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas por haberme invitado a participar en este panel.
Me complace mucho compartir con usted, doctor Carlos Martínez, este escenario, y aprovecho también porque entiendo que este es parte de un ejercicio que hace el Semillero de Investigación de Economía Popular y Políticas Públicas de la Universidad Nacional, de manera que saludo a los asistentes de ese semillero a esta sesión. El tema de la tertulia, el tema que me propusieron es posacuerdo y las fuerzas militares y de policía. Y yo quiero hacer algunos comentarios sobre ese tema, unos comentarios que nacen de esta coyuntura tan importante de nuestro país, el proceso de paz de La Habana, que para mí, en términos de defensa y seguridad nacional, significa una inflexión significativa en la manera como se debe enfrentar y comprender el conflicto armado colombiano. Realmente yo comencé a pensar este tema a partir de una preocupación que nace de mi lectura de los medios de opinión y en general tiene que ver con una preocupación por la victoria militar. ¿Quién es el triunfador y quién es el perdedor, si es que hay alguno en esta contienda? Y me parece que la pregunta no es superflua. Hace ya varios años, en el año 85, la Comisión de Estudios sobre la Violencia había dicho que había un empate militar entre la guerrilla y el ejército en ese momento. Pues hoy no se preocupan por ese tipo de cuestiones. Sin embargo, he venido leyendo varias afirmaciones que me llaman la atención porque no se refieren en ningún caso a la victoria de ninguna de las partes. Eso puede ser bueno o puede ser malo, yo pienso que es peor que otra cosa, pero las tesis generalmente tienen dos aristas. Una, que las fuerzas militares triunfaron militarmente, pero que sufren una derrota política. Eso generalmente es el argumento que esgrime la oposición al gobierno. El segundo argumento, la segunda línea de argumentación, es que las fuerzas militares han sido derrotadas, por lo cual el Estado se ha visto en la necesidad de negociar, y este es un argumento que coincide con la idea del desescalamiento del conflicto o el cese bilateral del fuego. Pero en ningún caso, me parece a mí, hay claridad sobre el resultado militar de más de 50 años de lucha. Y eso me parece muy significativo precisamente de cara al posacuerdo. He notado también que el gobierno, seguramente por razones políticas asociadas a los diálogos de La Habana, se abstiene de hablar de una victoria militar, pero, y cito con comillas, agradece el sacrificio de los soldados y policías de Colombia. Bueno, creo que allí hay una posición entendible, pero en general tanto la opinión pública como el gobierno me parece que en este enfoque impiden definir con claridad el papel de las fuerzas militares y de la policía en el posconflicto. Miremos entonces cómo abordar el tema. Lo primero es que el conflicto armado interno colombiano, la guerra colombiana, ha sido realmente extendida, 50 años o más, con un saldo trágico de pérdidas humanas, 220.000 o más de 220.000 y 25.000 desaparecidos en la recolección que hace la Comisión de Memoria Histórica. Ha sido extraordinariamente costoso. Hay estimaciones que van o se acercan a los 230 billones de pesos en la década 2003 a 2013. Otros hablan de 27 o 28 billones anuales en pérdidas. ¿Cuáles fueron los objetivos militares del Estado colombiano? ¿Se alcanzaron esos objetivos militares? ¿Se utilizaron bien o mal los recursos de la defensa y la seguridad que se pusieron a disposición de la fuerza pública?
¿Cuáles son los siguientes pasos? Estas preguntas las voy a tomar en 3 capítulos. El primero lo voy a referir como la guerra del siglo XXI, porque quiero hablar de ella como a partir de las reformas que inició el gobierno Pastrana en el terreno militar. Quiero hablar sobre este primer punto haciendo memoria sobre el contexto de esa guerra del siglo XXI. En primer lugar, había una expansión significativa del paramilitarismo, el Pacto de Ralito de 2001, ustedes recordarán, que luego condujo a los acuerdos de 2003. El auge militar de las FARC, que se inició en los años 90, en el año 96 y 98, pero que se extendió estratégicamente a lo que ellos llamaron la toma de Bogotá, producto de la 8ª conferencia de las FARC. El fracaso de los diálogos del Caguán, por supuesto, y un elemento internacional, doctor Martínez, usted que ha trabajado los temas internacionales de la defensa, y el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela con el movimiento Quinta República en el año 99. Me parece que esos son unos elementos rápidos de contexto que implican que el desafío militar colombiano era mayor a principios del siglo XX. Frente a esos desafíos, la respuesta del Estado consistió en el fortalecimiento de la fuerza pública y eso condujo a una nueva iniciativa militar. Eso comenzó de la siguiente manera: una reforma militar que inició Andrés Pastrana, que se llamó el debate de botas y fusiles, el Plan Colombia, por supuesto, con un eje estratégico en la economía de la coca, el Acuerdo de San José de Ralito 2003, la política de seguridad democrática y la ejecución del Plan Patriota en 2003, seguido del Plan Consolidación de 2004. Para el último quinquenio, a partir de 2010, cuando uno observa la página del Comando General de las Fuerzas Militares y mira lo que ellos destacan como las grandes operaciones, pues hacen énfasis en la Operación Sodoma, que condujo a la muerte del Mono Jojoy, a la Operación Camaleón, que condujo al rescate de secuestrados de la fuerza pública, a la Operación Odiseo, que terminó en la muerte de Alfonso Cano, y en un plan de guerra nuevo, que se llama Espada de Honor, iniciado por el viceministro, en ese momento el viceministro Juan Carlos Pinzón, que es un plan de guerra para ejercer presión militar en 11 zonas con la mayor concentración de actividad terrorista en ese año. Como consecuencia de estas operaciones, además de las bajas mencionadas, el Estado reporta que para el año 2014 se había dado de baja 54 jefes del ELN en el periodo 2012-2014, 38 jefes de las FARC, 2.536 deserciones y más de 8.000 capturas. Acompañando el plan Espada de Honor, el programa Corazón Verde contra el microtráfico, del cual se encargó a la Policía Nacional. Con todo esto, el Ministerio de Defensa Nacional, en el último Plan Nacional de Seguridad y Defensa Nacional, emitido en 2015, habló de un debilitamiento estructural y luego afirma que hay una desarticulación decisiva de los grupos al margen de la ley. Entre el año 2000 y el año 2015, afirma el Ministerio, los municipios con acciones terroristas se redujeron del 25 al 6%, los municipios con paramilitares, con presencia de paramilitares o bandas criminales, se redujeron del 30 al 14%, es decir, la mitad, y todos los alcaldes hoy hacen presencia en las alcaldías, mientras en el año 2000 había un 20% de las alcaldías del país en donde los alcaldes no podían ejercer su mandato. Desde el punto de vista del exministro Juan Carlos Pinzón, esta es la primera vez en la historia reciente del país
que hay un proceso de paz con algún grupo insurgente en el cual el poder está a favor del Estado. De manera que no hay una idea clara del posconflicto, no hay, de la victoria. Hay, sin embargo, en el siglo XXI una serie de actividades, en los últimos 15 años, una serie de actividades militares y planes de guerra muy importantes que han debilitado significativamente a la guerrilla y que posiblemente dan cuenta de la presencia o la certeza que tenemos, ojalá, de la firma de un próximo acuerdo de paz. A propósito de este tipo de circunstancias, quiero llamar la atención sobre unas afirmaciones que hizo un general muy destacado del ejército de los Estados Unidos, el general Wesley Clark, quien dijo, y me permito leer en comillado: la victoria no significa la derrota del ejército adversario, sino más bien el triunfo de la operación continuada con el fin de cumplir los propósitos y los objetivos del plan. Es decir, una campaña militar exitosa y una victoria solamente se logra en el posacuerdo. Pero claro, tendríamos que preguntarnos, ¿y qué es el éxito del posacuerdo? ¿En qué consistiría? Pues, frente a eso, yo quisiera decir, y este es mi segundo capítulo, que yo veo un desacuerdo y una confusión muy grande en el Estado para enfrentar ese posacuerdo. La pregunta que me hago desde el punto de vista del Ejército y de la Policía Nacional es si, más allá de la programación esta de escenarios que ha venido haciendo el Ministerio de Defensa y el Comando General, la Policía Nacional, es si después de los acuerdos de paz nosotros esperamos que la población en las áreas afectadas por esta guerra, por esta violencia, van a acoger a las fuerzas militares y a la policía, se van a solidarizar con ellas y se van a integrar a los circuitos legales de la producción y del mercado. Para mí, responder en primer lugar esa pregunta iría en un camino largo para tratar de responder el problema del posacuerdo y el éxito estratégico del Estado colombiano. Encuentro que a ese propósito, el Gobierno Nacional cita con frecuencia un estudio que hizo el Observatorio de América Latina, la POP de la Universidad de los Andes y la Universidad de Wisconsin, en las que afirma que en las áreas bajo la influencia guerrillera, la población está en contra o se opone al dominio de los insurgentes. Pero me parece que, más allá de ese estudio, las indicaciones de la acción del Estado para el posconflicto no son halagüeñas. En primer lugar, hay un juego de equívocos con respecto a la erradicación de los cultivos ilícitos. La aspersión química de los cultivos de coca se eliminó, pero sabemos que hay protesta social. Se anunció por el ministro de Defensa que iba a haber un bombardeo, utilizo la expresión del ministro, de las BACRIM, pero se impuso un paro armado regional que duró varios días, quizás más de una semana. Se avisó sobre una eventual reunión de paz y un inicio de conversaciones con el ELN, pero es claro que la sociedad habla de un cambio de brazaletes, es decir, la incorporación de otros combatientes o excombatientes al ELN. De tal manera que si la sociedad va a acoger con tranquilidad a las fuerzas militares y la policía, yo no lo veo claro, más allá de los estudios de la Universidad de los Andes. Y no veo claro cómo el gobierno está respondiendo a los desafíos del posconflicto en este aspecto. ¿Cuáles son los preparativos de la autoridad para el posacuerdo?
¿dónde va a recaer la autoridad para tomar decisiones en el posacuerdo? Aquí yo encuentro también otras dificultades, ciertamente dificultades asociadas a la suerte de las fuerzas militares y la policía. En primer lugar, la creación de un ministerio de posconflicto y de una agencia para el desarrollo territorial desprendida del Ministerio de Agricultura, cuyo encargo, esta agencia, va a ser la ejecución de los programas del posacuerdo, principalmente en áreas rurales económicamente deprimidas. Eso también se acompaña de una reforma del Banco Agrario para facilitar las operaciones de crédito que impliquen estos trabajos de rehabilitación rural, y se anuncia una vigilancia de la Superintendencia Financiera. Entonces, hay una autoridad y una coordinación del Ministerio del Posconflicto que, por lo que entiendo, va a ser no una entidad ejecutora, eso se le deja a la Agencia de Desarrollo Territorial, sino una agencia de coordinación, una agencia política del posconflicto, pero según lo que yo he podido ver, su trabajo va a estar concentrado en estos proyectos de desarrollo rural que aparentemente necesita el posconflicto, es decir, con ausencia de otras dimensiones del posconflicto que me parecen fundamentales. Se anuncia también un papel para los gobernadores y los alcaldes, quienes deberán coordinar las inversiones territoriales para el posconflicto, bueno, en el aras de la descentralización política de Colombia y la apuesta descentralizadora del país, pues me parece interesante, pero me hace falta pensar en cómo va a ser el Ministerio del Posconflicto y la Agencia de Desarrollo Territorial para ejercer las coordinaciones necesarias. Es decir, yo no veo con claridad dónde está la autoridad del posacuerdo. ¿Cómo se va a desarrollar eso desde el punto de vista institucional? No tengo claro si en este orden institucional va a haber suficiente capacidad para desplegar una acción que, a la vez que garantiza el desarrollo o permite el desarrollo, va a facilitar un trabajo concertado de seguridad que transforme la vida colombiana. ¿Estarán las fuerzas militares y la policía en capacidad para garantizar la seguridad en el posconflicto? Bueno, esa es una pregunta que se hacen todos los posconflictos. ¿Cómo va a operar el sistema judicial? ¿Cómo actuarán los jueces, los abogados, las cárceles? ¿Quién pagará los costos del posacuerdo? Algunas notas sobre este tema. El gobierno anuncia que el papel de las fuerzas militares es el de impedir el rebrote de la violencia, es decir, tendrán un papel restringido y de menor peso en la ecuación del desarrollo que ya mencioné. El ministro del posconflicto, Rafael Pardo, dice que en todo caso no se puede disminuir la fuerza pública, cuestión que el ministro Villegas de Defensa anota reiteradamente, y por supuesto eso implicaría que los costos de defensa continuarán igual o marginalmente superiores. En una entrevista muy interesante que le hicieron al director de FENALCO, Guillermo Botero, dijo que ese no era un problema, el gasto militar realmente no era un problema porque eran gastos que ya estaban incorporados dentro del presupuesto. Ya los empresarios saben cuánto vale el presupuesto de defensa, pues bueno, paguémoslo. El problema sí es el presupuesto del posacuerdo, porque el presupuesto del posacuerdo, según los cálculos de Botero, que son tomados del Ministerio del Posconflicto, demandan recursos por 110 billones de pesos, y por supuesto que todas las indicaciones muestran que la financiación es incierta. El apoyo internacional es financieramente dudoso. El nuevo Plan Colombia promete 500 millones de dólares, una cifra muy inferior a las requeridas, pero por supuesto siempre y cuando
dicen algunos congresistas, se retire la propuesta del Ministerio de Protección Social asociada a las drogas genéricas para el tratamiento de enfermedades terminales. La Comunidad Europea ha hablado de 250 millones de euros y, por supuesto, lo que hay son propuestas de financiación de la banca internacional cuyos montos pues, son inciertos, es decir, vamos a tener una paz al debe. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esa paz al debe? Bueno, ustedes me ayudarán a esclarecer esa dificultad. Desde el punto de vista internacional, tengo la impresión de que más allá de la veeduría de la ONU, acordada con el Consejo de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, para el proceso de desarme, pues lo que se ha convertido este posacuerdo por lo pronto es en una puja de las agencias de cooperación y agencias privadas que están interesadas en contratar y desarrollar programas puntuales. La semana pasada, igual que en el caso de los Estados Unidos, la representante de la Unión Europea pues, nos prometió el mismo escenario. No es claro, más allá de la contratación de las promesas de financiación a través de inversiones de la banca internacional o de unos pocos recursos de apoyo financiero público, no hay un papel claro para la comunidad internacional en el futuro de la paz colombiana. Por lo demás, se ha venido hablando, y este es mi último capítulo, se ha venido hablando de una transformación militar, para hablar de temas más fuertes de defensa. Esa transformación militar comenzó a desarrollarse en el año 2012 y condujo a la formación del llamado Plan 2030, o Plan para la Transformación y el Futuro de la Fuerza Pública. Allí las preguntas eran preguntas importantes, por supuesto. ¿Qué tipo de fuerza pública se requerirá en el posconflicto? ¿A qué escenarios deberá responder para lograr una paz duradera? ¿Qué desafíos, amenazas y oportunidades se vislumbran hoy en el país en ámbitos de defensa y seguridad nacional? Y a partir de esas preguntas se desarrollaron tres hipótesis. Primero, garantizar el control del Estado sobre la totalidad del territorio nacional. Ya he hecho presentado algunas inquietudes sobre ese fenómeno. Dos, afrontar una crisis de seguridad interna y otra de defensa externa de manera simultánea. Es decir, las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa en 2012 previeron la posibilidad de que hubiera una continuación de lucha armada en Colombia, pero a la vez la posibilidad de que hubiera conflictos de orden exterior colombianos. Seguramente están pensando en las fronteras. Y finalmente, contribuir al desarrollo del país. A partir de estas hipótesis, desarrollaron una serie de pilares estratégicos que se resumen como seguridad ciudadana, seguridad pública, defensa nacional, contribución al desarrollo del país. La innovación de todos estos conceptos es la separación de la seguridad pública de la defensa nacional. Seguridad pública la entiende el sector defensa como lucha contra el terrorismo, el crimen transnacional, el control territorial por actores irregulares e infiltración de instituciones por el crimen organizado. Y la defensa nacional, pues previendo el agotamiento de las vías diplomáticas, pues atender los riesgos asociados a la integridad territorial. En 2015 el Ministerio de Defensa publicó una política de defensa y seguridad nacional, Todos por un Nuevo País, que es congruente con lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y bueno, es un poco farragoso el texto, mal escrito, confuso, es mucho mejor el plan de desarrollo en lo que este plan de defensa quiere proponer, pero en general revisa las previsiones de 2012
12, es decir, el Plan 2030, y establece unas líneas generales, 9 líneas para el trabajo, y no las voy a repetir aquí. Entonces, ¿son suficientes las previsiones militares y de policía para el posconflicto colombiano? En mi opinión, no lo son. No tenemos un orden institucional claro para el posconflicto, no tenemos un orden político-militar claro para poder lograr una participación creativa y novedosa, útil para la paz de las fuerzas militares y la policía. No estamos entrenando, educando o equipando a las tropas para las tareas críticas por venir. Y más bien estamos pensando en iniciativas como misiones de paz. El presidente de la República habló de presentar a los organismos como la OTAN, vamos a firmar dentro de pronto un convenio de asociación a la doctrina militar de la OTAN para efectos de las misiones de paz. El presidente ya habló de 5.000 soldados, seguramente de fuerzas especiales, para esos conflictos, sobre lo cual no hay una sola discusión nacional. Nadie sabe si queremos soldados combatiendo en el extranjero. No hemos hecho una sola pieza de discusión sobre este tema. Me parece que, si bien esto es técnicamente posible, pues es completamente desenfocado frente a las necesidades del posconflicto y eventualmente, en ausencia de un diálogo y un debate suficiente en la opinión pública, eventualmente es una iniciativa ilegítima. Con relación a las tareas de seguridad nacional, de seguridad ciudadana, me parece que la Policía Nacional enfrenta un desafío colosal, y es el desafío de la credibilidad institucional. En este momento la Policía Nacional o el Gobierno Nacional anuncia 25.000 nuevos efectivos para la Policía Nacional, a la vez que redundan los ejemplos de corrupción, desgreño administrativo y deterioro de ese cuerpo policial. ¿Cómo vamos a hacer un posconflicto con la Policía Nacional en el estado de desorden en que está? 3. Hay una ausencia de foco institucional, de autoridad para el posconflicto, y hay una carencia, una nula vinculación de las fuerzas militares y la policía a las tareas de posconflicto, lo cual dificulta en el largo plazo la victoria estratégica del Estado colombiano. Y cierro con unas anotaciones muy breves sobre presupuesto. El presupuesto 2015 asignó 28,3 billones de pesos, un 13.1% del presupuesto de inversión a los gastos de defensa. El 95% de esos gastos son gastos de funcionamiento y el 5% restante, es decir, 1.4 billones o 675 millones de dólares, se destinan a inversiones en defensa. Bueno, ese es un presupuesto absolutamente exiguo para inversiones en defensa. Naturalmente, lo que el Estado planteó en 2015 fue el mantenimiento aeronáutico, el mantenimiento de las unidades a flote, el repotenciamiento de las corbetas, adquisición, transporte, equipo marítimo y fluvial, en fin, una compra menor de equipo militar, que habla de una ausencia completa de financiación adecuada para la defensa. Mucho menos orientada al posconflicto. Ninguno de esos ítems de adquisiciones o gasto militar está orientado al posconflicto. Para el presupuesto de 2016 se asignaron 30 billones de pesos, 96,3% para funcionamiento y solo 3.7% de inversión, que alcanzan para 379 millones de dólares. Igual son dineros que se aplicarán a los mismos rubros y compromisos de gasto militar ya
adquiridos. De manera que el presupuesto no refleja ni el planteamiento del Ministerio de Defensa, ni el planteamiento de las fuerzas militares o la Policía Nacional, ni la visión del Estado sobre el posconflicto, y pienso que allí hay una enorme dificultad que tenemos que enfrentar los colombianos de cara a el proceso que viene. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias por la excelente presentación, que yo creo que va a ser muy comentada y discutida. Y tenemos la presentación del académico Carlos Martínez. Bueno, muchas gracias a la Academia por esta iniciativa de adelantar tertulias sobre este tema tan importante para Colombia. Creo que la Academia en eso marca una pauta para el resto de academias. La Academia tiene que interesarse por el tema de las fuerzas militares y de policía. Como diríamos en la Universidad Nacional en alguna época, si la parte civil no dialoga con las fuerzas militares y de policía, ellos se quedan dialogando solos y probablemente dialogan con gente externa que no tiene el interés de crear una condición de paz para este país, sino posiblemente tengan otro tipo de intereses estratégicos, posiblemente asociados a negocios internacionales. Por eso es tan importante este ejercicio que la Academia Colombiana de Ciencias Económicas ha iniciado. Esta presentación que quiero hacer corresponde a la participación que tuve la oportunidad de tener con la Escuela Superior de Guerra en un seminario que se denominó Desafíos Éticos de una Fuerza Militar en Transformación, que corresponde un poco a lo que el doctor Javier mencionaba ahora sobre las últimas etapas que ha sufrido de alguna manera este proceso de transformación de las fuerzas militares. Sufrido para unos, bienvenido para otros dentro de las fuerzas militares. Hay que entender que allí, a pesar de que desde la parte civil creamos que todos piensan igual, no es así. Ese es un aspecto que vale la pena tomar en cuenta. Entonces, la presentación que quiero hacer tiene relaciones con fuerzas militares y de policía en el posacuerdo. Y aquí quiero hacer un comentario porque no ha habido acuerdo pleno sobre la denominación. El presidente de la República y el gobierno habla de posconflicto. Y curiosamente para mí, las fuerzas militares y las FARC hablan de posacuerdo. Ustedes han observado que a las fuerzas militares no les gusta que hablen solamente de posconflicto porque consideran que el conflicto continúa de una manera o de otra. Y las FARC consideran lo mismo, que es un posacuerdo y no un posconflicto, porque consideran ellos que los factores de carácter económico o social que podrían explicar el conflicto militar colombiano continúan. Entonces, un acuerdo curioso para que ustedes lo comparen. Este trabajo que hemos venido realizando, yo he hecho parte de un grupo de apoyo académico a la Escuela Superior de Guerra. Se ha venido realizando una serie de seminarios que empezaron en la última época con la conmemoración, la celebración de los 100 años de la Escuela Superior de Guerra, y a partir de esos seminarios en que han asistido muchos países, especialmente de América Latina, de Estados Unidos, Canadá, Europa, ha sido muy interesante porque ha habido un diálogo allá interno entre las fuerzas militares y de policía, alrededor primero de la historia de la escuela, luego de la relación entre guerra, humanismo y ética, como una parte de la discusión de los oficiales retirados de las fuerzas militares, pero han participado militares de otros países. Entonces el lenguaje que ha habido allí en discusión ha sido un lenguaje propio dentro del mismo cuerpo, lo que ha sido muy importante y para mí una relativa sorpresa. El enfoque que le quieren dar a las fuerzas militares en esta última época,
comandante general actual, ha hablado de que las fuerzas militares tienen que ir en dirección a una multifuncionalidad y que por eso tienen que prepararse para esa nueva condición. Pero quiero dar algún dato que para los economistas o los estudiosos de la economía es muy importante. Colombia en 2002 tenía cerca de 230.000 hombres y mujeres en las fuerzas militares y de policía. Hoy tenemos cerca de 500.000 hombres y mujeres. O sea, ha habido más que una duplicación, y si comparamos esa condición real que tiene Colombia hoy, pues este es el primer grupo militar y de policía más poderoso del continente después de Estados Unidos, en número, pero en los últimos años también se ha incorporado una gran innovación tecnológica, es decir, los soportes tecnológicos que tiene hoy el ejército colombiano y la policía son muy grandes. Por comparación, Brasil tiene menos fuerza militar y de policía que Colombia, pero Brasil tiene 4.3 veces más población y 7.2 veces más superficie. Entonces ustedes pueden hacer una extrapolación y calcular si tenemos un sobredimensionamiento o no, pero ese es un tema de discusión que pues es muy delicado para cierta gente que prefiere vivir en ámbito de guerra que en ámbito de paz, pero es una realidad política de Colombia. Entonces, los aspectos en los que hemos estado participando tienen relación con varios temas que yo creo que es importante incorporarlos, y lo hicimos por lo menos en la Facultad de Economía de la Universidad de Santo Tomás en alguna época cuando hicimos un seminario sobre economía para la paz, y hay una frase que la tomé del general Roberto Ibáñez, presidente de la Academia Colombiana de Historia, y él refiriéndose al general Douglas MacArthur decía: nadie ama más la paz que el soldado, que es quien sufre los rigores de la guerra. Es decir, allí uno nota que pues siendo una persona académicamente bien formada, además de ser militar, empieza a hacer pensar de que la paz también es del interés de las fuerzas militares y de policía. Eso a veces en el ámbito civil no se lee con la misma claridad. Entonces, por esto, en estos seminarios en el que participaron personas militares de Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, etcétera, pues se pudo hacer una comparación importante de cómo es el accionar militar. Y uno de los aspectos primarios que se planteó por parte de los militares invitados internacionales a las fuerzas militares de Colombia fue el tener la idea de que el soldado es un ciudadano en armas o en uniforme, es un ciudadano por encima de todo. El problema es que si no se entiende así para la ciudadanía y para las propias fuerzas militares, se puede entender que es otra cosa, pero en realidad así hay que empezar porque las fuerzas militares y de policía lo entiendan. Y tienen que tener una formación sólida, ese es un reto fundamental. Si tienen una formación sólida, es posible que las fuerzas militares y de policía no caigan en la degradación, que hagan de la misma manera que el criminal que están combatiendo, lo hagan peor con el objetivo del triunfo militar, de la victoria militar. Se trata, al contrario, de que su formación sea tan íntegra, tan clara y tan de defensa de su país, que cualquier posibilidad del criminal no pase a hacer su conducta para controlar al propio criminal. Entonces, un ejército no puede llegar a esa condición de degradación. En consecuencia, no puede ser una institución de vengadores. Ustedes saben que hay alguna serie de, incluso intelectuales, grandes empresarios, que han tenido que ver con el conflicto, que evidentemente consideran que las fuerzas militares y de policía tienen que tomar venganza por una acción criminal de cualquier delincuente, digamos, que exista. Su acción debe ser de carácter institucional. En ese ámbito, pues, en esas discusiones que se adelantaron con los tres fuerzas militares y en algunas ocasiones la policía también asistió, es el tema relacionado con la internacionalización del conflicto. Es decir, las fuerzas militares y de policía deben tomar en cuenta el tema de fronteras. Nosotros no tenemos por qué lamentarnos de por qué Colombia perdió 75.000 kilómetros cuadrados
mar territorial de Nicaragua, si es que Colombia es mediterránea. Se le ha olvidado que Colombia el 45% es mar, y ni siquiera lo hemos incorporado en el himno nacional. Entonces, si queremos tener unas fuerzas militares y de policía, donde está el ejército, la armada, la fuerza aérea y al lado la policía, hay que tener en cuenta que Colombia tiene fronteras marítimas, terrestres y espaciales. Uno pregunta, ¿las facultades de Derecho estudian Derecho Marítimo? ¿Estudian Derecho Espacial? Que debería ser parte de lo que son las fuerzas militares y de policía también. Y claro, aquí hay una disyuntiva en el post-acuerdo. Una vez que se termine esta guerra, que por ahora uno diría es con las FARC y si de pronto se amplía con el ELN, estaría muy bien. Es curioso que uno diga, ahora se autoriza un bombardeo a las BACRIM. ¿Por qué no existió bombardeo a las BACRIM como existió bombardeo a las FARC y al ELN? ¿Cuál es el argumento para que no? Se trata de combatir criminales. ¿Por qué no? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir cuando se produzca la firma del acuerdo? Pues que nuestras fuerzas militares y de policía, si no se disminuyen en su número, porque por consideraciones de todo tipo, para mí el riesgo complicado es que este conflicto, que ha tenido un carácter nacional, claro, con impactos en frontera específicamente, y en ese sentido ha sido internacional, entremos en un ámbito de conflictividad internacional que puede ser peor si no lo manejamos bien. Por ejemplo, si las fuerzas militares específicamente se suman a la OTAN, y la OTAN es el instrumento militar más importante hoy de intervención en cualquier parte del mundo, porque por definición la OTAN era una fuerza militar para el Atlántico Norte. Hoy nos damos cuenta que no es el Atlántico Norte, es el Atlántico Sur, es todo el mundo. Si nosotros entramos en ese ámbito tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy por hoy de pronto imaginémonos que no tenemos ISIS ni Daesh ni estos grupos terroristas, pero si nosotros entramos en ese ámbito, pues vamos a ser blanco también de esos grupos terroristas internacionales. Esa es una opción que Colombia tiene. OTAN, eventualmente ONU, si hay operaciones de paz importantes, es otra opción en su términos de funcionalidad, pero la otra opción que tendría que ser importante a ser considerada por las fuerzas militares es el Consejo de Defensa Suramericano. Esa es otra opción. ¿Cuál es la política de defensa de nuestros países? Entonces, Suramérica creo que ha creado un ámbito nuevo, que es el Consejo de Defensa Suramericano, que solo aparece como una propuesta significativa en 2008, hace muy poco tiempo, pero nuestras fuerzas militares y de policía no pueden desecharlas porque no se puede tener solamente el panamericanismo como la guía de la política de defensa en la región, sino también la integración regional. Por otro lado, hay que tomar en cuenta por parte de las fuerzas militares y de policía que América Latina y el Caribe han sido declaradas zonas de paz en el ámbito de la CELAC. Eso no se puede abandonar. Es posible que el reverdecer de alguna manera del esquema neoliberal en América Latina, pues como que se abandone ese ámbito de la integración, pero yo creo que esta zona de paz no puede entrar en un ámbito de una guerra que ya no estaría ubicada solamente en Colombia, sino distribuida a nivel internacional. Y hay un aspecto que es importante, los que han trabajado este tema de la acción integral de las fuerzas militares, que en una época se hizo con el propósito de ganar confianza en la población, pero se ganó confianza para tener éxitos y victorias militares. Ahora tendría que pensarse que la acción militar, más la acción cívico-militar, debe tomar en cuenta leyes de proporcionalidad. Sus intervenciones tienen que ser medidas y fundamentalmente actuar en función del desarrollo económico y social. Y especialmente las fuerzas militares y de policía deberían, aunque lo tienen, pero no en la proporción que podrían hacerlo para atender situaciones de emergencia. Nuestras fuerzas militares están preparadas para catástrofes naturales, de lluvia o de sequía o de terremotos, etcétera, donde podrían haber fuerzas militares muy bien adiestradas, y eso haría parte de la seguridad humana y no solamente de la seguridad militar tradicional. Y claro,
la presencia de Estado en territorio no solo debe ser de carácter militar. Vean ustedes, yo tuve la oportunidad de ser jefe del Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías, y una de las cosas que me reclamaba la gente de la población es, ¿por qué cuando pedimos presencia de Estado tiene que ser presencia militar? Los militares no tienen por qué cargar con esa ausencia del Estado. El Estado tiene que tener presencia civil, que sirva al desarrollo de las comunidades, no solamente de carácter militar. Y por eso creo yo que en un posacuerdo las fuerzas militares deben prepararse para eso. Si se prepararon durante 60 años para la guerra, que es más instrucción que otra cosa, y fueron eficientes con el apoyo internacional inconmensurable, porque eso hay que mencionar, cuántos apoyos han tenido las fuerzas militares y de policía en Colombia, y ha sido muy grande, lo que los ha puesto en un nivel muy alto de competitividad militar, digamos. Pero tiene que pasar a la instrucción para la paz, especialmente la seguridad humana, para atender amenazas no armadas a la seguridad, como la supervivencia, los medios de vida y de seguridad de los ciudadanos, los derechos humanos y la democracia real. Ellos tienen que prepararse también para eso. Finalmente un militar antes de serlo es civil y después de serlo es civil. Entonces es preparar una condición para su propia naturaleza. Por otro lado, las fuerzas militares también tendrían que prepararse mucho más para lo que nosotros siempre los economistas y los abogados hablamos siempre de derechos humanos, pero es hora de hablar de los derechos de la naturaleza. Hablando de los motores de desarrollo que ha planteado el presidente, uno se pone a pensar, bueno, y las fuerzas militares y de policía no deberían entender que la explotación exagerada de recursos naturales que causan dificultades al medio ambiente no afectan la estabilidad territorial y social. Ellos deben estarse preparando para esa condición. ¿Qué experiencias tomamos en cuenta en esa reflexión? Donde les cuento a ustedes, asistieron casi todos los oficiales de capitán hacia arriba en muchos de esos seminarios donde se reunieron hasta 400 personas en auditorios, de manera que yo creo que ese ámbito de nueva reflexión vale la pena que la tomemos en cuenta. Se tomaron en cuenta, por ejemplo, las experiencias de Irlanda y de Sudáfrica, en donde se explicó claramente que no puede caerse en la farsa teórica de que un proceso de paz inicia al día siguiente de la firma del acuerdo. Eso es un engaño a la población. Allí se demostró que en el caso de Irlanda pasaron más de 10 años para que se empezara a consolidar la paz, porque lo otro es un engaño. Y la experiencia de Sudáfrica, incluso donde vino un sacerdote que sufrió un atentado con una carta bomba, solamente porque siendo él blanco apoyó la causa de las negritudes en Sudáfrica, y más de un año y medio después le enviaron esa carta bomba y él quedó sin las manos, y nos explicaba un poco, siendo el blanco australiano que viene a apoyar un proceso de paz en Sudáfrica, fue agredido por los mismos blancos, siendo que él apoyaba la paz en Sudáfrica. O sea, no es cierto que la paz, y quienes dicen y empiecen a cobrar porque la paz al día siguiente que se firme el acuerdo no aparece, están engañando a la población. La paz es todo un proceso largo. Si la guerra ha sido, la paz seguramente va a ser un poco más larga. Y luego también se revisaron los casos de los países centroamericanos, y allí, por ejemplo, se hizo una reflexión muy cuidadosa. Si las causas del conflicto no se analizan y la negociación se hace sobre la base del engaño, porque la guerra es un poco eso, y las causas no son las que se discuten para el acuerdo, pues va a ocurrir lo que pasó en Centroamérica. Los maras, toda esa delincuencia que apareció después de que las causas del conflicto no se analizaron debidamente, lo que vamos a es a incrementar la delincuencia común. Y nosotros ya sabemos que en Colombia las causas del conflicto explican el 8% de los homicidios de este país. El resto, el 92%, lo explican otros factores, como la pobreza, o como los conflictos familiares, o como los límites en los territorios rurales, por ejemplo. Entonces aquí se analizó cómo era de diferente el diseño, o lo que es el acuerdo, y la ejecución. Y naturalmente allí se planteó la necesidad
y con esos dos ejemplos de esos dos países y Centroamérica, la necesidad del monitoreo a un proceso de acuerdo. Ahí la gente se sorprende aquí que las FARC asistan a explicarle a sus tropas en qué ha consistido el avance. Pues tiene que ser así. Si hay una comandancia general y sus tropas menores no están enteradas, pues ellos van a actuar de manera aislada y fragmentada. Tienen que informarse para que ellos entiendan qué es lo que se está firmando. O sea, nadie debe sorprenderse que los comandantes de las FARC en este momento estén explicando a sus tropas lo que está negociándose, porque de lo contrario se van a sentir de alguna manera falseadas por sus propios dirigentes. Entonces allí se llegó a hacer una revisión de las experiencias internacionales y se osciló en una reflexión sobre verdad como una fuente vital, de casi la primera factor de resarcimiento, la sanación. Si no hay sanación no puede haber paz. Si el odio es lo que conduce al proceso del acuerdo o en contra del acuerdo, que es lo que uno nota, el odio es el conductor, pues no va a haber posibilidad de paz. El perdón con verdad es preferible, y se planteó allí, y el resarcimiento con verdad es fundamental. Y aquí se planteó algo que pues era un poco complicado plantearlo allí, y es que los empresarios, en su ámbito de la discutida permanente tesis de la responsabilidad social, pueden atenuar la responsabilidad delictual que puedan tener algunos miembros de las fuerzas militares. Allí se planteó, y a veces sotto voce se decía, ¿qué hace un pobre capitán en el fondo de la Orinoquia cuando algún terrateniente de la región le ordena hacer cierto tipo de actividades y si no puede perder su ascenso? Entonces los empresarios han participado, y si han participado del proceso de la guerra, ellos también tienen que hablar, porque la verdad no es solamente frente al crimen, la verdad es frente al contexto de la guerra. Entonces el empresario, si ha participado, debería decir la verdad, participar de la verdad, porque entre otras cosas con eso, es muy posible que muchos miembros de las fuerzas militares que hoy son acusados de actos criminales de pronto no lo sean tanto, porque los propios empresarios de pronto los indujeron a la acción criminal. Y lo último que se planteaba aquí era que la paz cuesta. La gente no puede ir a pensar que la paz no cuesta, cuesta, solo que el costo-beneficio o costo-efectividad es superior a la guerra. Hay más beneficiarios con la paz que los beneficiarios de la guerra. ¿Quiénes son los beneficiarios de la guerra? Uno casi que podría más o menos establecer quiénes son los beneficiarios de la guerra, y no son muchos, pero los beneficiarios de la paz son muchos más. Entonces, insisto en este punto último que mencioné, y es que las fuerzas militares no pueden seguir soportando la ausencia del Estado en las regiones. Y pues allí se discutió cuáles son las funciones de las fuerzas militares. Se mencionó el artículo 217 de la Constitución como su organización fundamental institucional. Y por eso la reflexión de estos seminarios giraron siempre al perfil ético de las fuerzas militares en el posconflicto. Debe apoyarse en las instituciones legítimas, que es lo que el doctor Javier decía ahora. Si las instituciones que las fuerzas militares en el posacuerdo están defendiendo no son legítimas, pues va a ser muy difícil que ellos tengan la posibilidad de defenderlas. Deben ser representativas, estables y eficientes. Y claro, algunos aspectos que mencionamos como funciones que las fuerzas militares deberían cumplir tienen que ver, por ejemplo, con la industria militar. Un aporte al desarrollo en ciencia y tecnología como Indumil, Cotecmar y FAC. No me voy a detener en esto porque el partido llega muy pronto y se nos complica el análisis. Pero Indumil, por ejemplo, ha hecho un desarrollo de industria militar liviana, no es industria pesada, para hablar en términos económicos. Cotecmar ha avanzado en hacer nodrizas con muy buen avance tecnológico para atender la guerra, pero no ha habido eso que Estados Unidos y que la Unión Soviética en su época lo hizo mal, de la transferencia tecnológica de la industria civil a la industria, de la industria militar a la industria civil. Cotecmar podría hacer mucho más en industria naval,
porque Colombia, con la caída de los astilleros en nombre del aperturismo económico, desactivó una de las fuerzas económicas vitales que tenía, pero Cotecmar la ha activado por vía de la Armada, pero creemos que allí puede ser un factor importante de desarrollo. La FAC también ha hecho incluso innovaciones para los Black Hawk, que de paso los que han vendido el Black Hawk no han reconocido esa innovación, se la han apropiado y vendido a otros países sin reconocer a Colombia en ese ejercicio tecnológico. Y aquí pues un aspecto final que uno dice, si no hay opción de producto, no hay opción tecnológica. Si Colombia se abastece de equipamiento, software y hardware militar solo de un país, pues no va a tener opciones. Debería pensarse también en diversificar. Y finalmente, pues se hizo una reflexión sobre el tema de las fuerzas de policía, fundamentalmente entender de que las fuerzas militares deben diferenciarse de las fuerzas de policía, que lamentablemente para algunos analistas, pues las fuerzas de policía en Colombia tienen una estructura igual a la de los militares, incluso su jerarquía. Es decir, esas denominaciones de los militares se ha trasladado a la policía cuando no debería ser así, y su papel debe ser el de la seguridad ciudadana. Ellos deben fundamentalmente actuar como pedagogía para la convivencia, ciencia de policía. Debe ser una mediadora positiva, neutra en confrontación ciudadana, pero lo fundamental también, como lo decía el doctor Javier, la confianza. Es el capital acumulado de su conducta ética. Si la policía no tiene conducta ética, es muy difícil generar confianza. Y algo que se reiteró allí, en eso a veces no hay mucho acuerdo, la naturaleza civil de la policía. Entonces, y esta es la última lámina, la idea es que las normas de policía se construyen para conservar la paz pública. Su actuación debe ser georreferenciada para constituirse como policía nacional desde lo local y entender nuevas modalidades de la criminalidad asociadas con desarrollo tecnológico, ciberguerra o cibercrimen y el crimen en la economía. Todos estos aspectos de criminalidad en economía, la policía debería tener una muy buena formación. Y un último punto, que eso no se desarrolló mucho en estos seminarios, pero que yo lo he incorporado, son los riesgos de la militarización de la lucha contra el narcotráfico. Si eso continúa, la militarización de la lucha contra el narcotráfico, pues tenemos dos modelos ya terriblemente dolorosos para Colombia y para México. Nosotros con el Plan Colombia y México con la iniciativa Mérida. Militarizar la lucha contra el narcotráfico es generar un ámbito de corruptela potencial. De manera que creemos que en el posacuerdo las fuerzas militares y policía pueden jugar un papel significativo para el desarrollo económico y social de Colombia. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por la muy interesante presentación que ha hecho. Y yo quiero tal vez resaltar unos 5 o 6 puntos que me han parecido fundamentales y que deben someterse, digamos, a discusión, además pues de los otros que ustedes tienen. El primer punto es ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó en el conflicto? ¿Y quién va a sacar ventajas en el posconflicto? Yo quiero traer a la reflexión un pensamiento de Nietzsche que decía que la justicia nace, la idea de justicia, nace cuando dos fuerzas casi equivalentes que se quieren destruir, ninguna puede destruir a la otra. Y que en ese momento hay un trueque, y de ese trueque nace la justicia. Entonces, ¿cómo lo relaciono con la situación de hoy? Pues vemos que la crisis principal del proceso de paz es esa, digamos, la justicia. ¿Cómo construir un sistema de justicia donde no es claro quién ganó, donde no hay ganador? Entonces, yo creo que ese punto es clave
y fue pues y ha sido presentado por ustedes. El segundo punto, que ya lo hemos tratado aquí, es macroeconomía y posacuerdo. Es decir, el proceso de paz se inició cuando había una bonanza. Entonces, pues la clase dirigente colombiana y los líderes de las FARC pues pensaron, bueno, ¿cómo nos vamos a repartir esta bonanza? Pero resulta que en el trayecto se acabó la bonanza. Entonces desaparecieron esos fondos y esas rentas que se iban a repartir. Y entonces ahí viene todo el déficit, la situación de déficit que Javier ha ilustrado con mucha claridad, no solo en el presupuesto nacional de este año, sino del año entrante. Y además la crisis mundial y el acrecentamiento de conflictos que hace que Colombia no pueda conseguir fondos internacionales de donaciones, sino que van a tener que ser préstamos, como yo lo entiendo. Entonces, esa es una situación realmente bastante compleja y distinta del punto de partida. Tercer punto, que ha sido muy bien presentado por ambos, es la debilidad institucional, la impreparación para, yo diría que para negociar y para el posacuerdo. Recordaba un libro que me recomendó el colega Juan Manuel Camargo y que lo leí, que se llama Los océanos azules. La estrategia del océano azul, donde la idea central es que la instrumentación ya debe ser parte de la estrategia. Es decir, cuando se acuerda un punto, debe ya planearse cómo se va a realizar, porque si no crea impases y situaciones de conflicto. Cuarto punto que me parece interesantísimo y que ha sido planteado por ambos, es el problema, la mezcla que se puede anticipar de conflicto interno y externo. Realmente es muy preocupante que se esté pensando en que Colombia pueda simular ser una gran potencia y salir a hacer operaciones punitivas con la OTAN. Realmente eso es impensable. Otro punto que me parece fundamental es el comportamiento de las élites dirigentes, no solamente del establecimiento, sino de las FARC, los paramilitares, etcétera, que han sido élites, porque han salido por la televisión durante los últimos 20, 30, 40 años y han incidido en el proceso decisorio. Entonces, lo que yo personalmente percibo es que lo que se trata es de mantener una situación para mantenerse, es decir, negociar y mantenerse en el poder. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la sociedad civil? Es decir, ¿por qué la sociedad civil no tiene el derecho de manejar el país después de que quienes lo destruyeron están negociando ahora en nombre de ella? Entonces es un punto muy importante que yo quisiera que se respondiera, por lo menos se pensara, si en los otros procesos de paz, quienes causaron los daños en todos los frentes permanecieron gobernando. Ese es un punto clave, porque si no, nunca va a emerger una sociedad civil.
Y el cuarto, el último punto que me parece muy importante es la adaptación de la sociedad colombiana a una situación nueva de posacuerdo, que como se mencionó, como lo mencionó Carlos y Javier, pues no va a cambiar la situación al día siguiente de la firma, ¿no? Pero la sociedad colombiana se ha acostumbrado a que un porcentaje alto de la población viva de la guerra y otro porcentaje alto viva de la paz. Entonces, ¿quién va a desarrollar la ciencia, la tecnología, las industrias, las empresas, etcétera? Se requiere una mentalidad diferente para el desarrollo nacional. Entonces yo quiero dejar sobre la mesa estos puntos. No sé si Diego, si usted tiene algunos puntos o... No, me parecieron muy interesantes las conferencias. Había una pregunta que decían que estamos sobredimensionados en gasto militar. Yo digo que sí. Yo estudio el tema, ¿no? En Colombia hay que distinguir dos cosas: el gasto en defensa y el gasto por la guerra, que son dos cosas diferentes. Porque en cualquier situación hay unos gastos necesarios para policía y defensa. Que en América Latina esos promedios están entre el 1 y 1,5% del PIB. Nosotros, por este conflicto interno, estamos dedicando, hemos años que hemos dedicado casi 4% al PIB en gastos de... Como digo, hay que tener cuidado, gasto de defensa y gasto de guerra. Yo he hecho el cálculo diciendo, mire, ¿cuál es el exceso que hemos gastado sobre el 1% del PIB? Y el exceso sobre el 1,5%, ¿sí? Hice el cálculo del año 1964 al año 2016, lo terminé hace poco. Eso me da en dólares constantes, si es suponiendo un gasto sobre el 1%, me da 180.000 millones de dólares. O sea, es una cifra impresionante, ¿no? Impresionante. Y creo que, si me acuerdo en pesos constantes, unos 660 billones de pesos, creo. No me acuerdo exactamente las cifras porque... Eso es impresionante. O sea, lo que nos ha costado el conflicto es impresionante. O sea, la dilapidación de recursos no tiene nombre. Eso quería solamente mencionarlo. Próximamente sale un libro sobre eso, todos estos cálculos que he hecho. Debe estar por salir en un mes, en que muestro todos los gastos, cómo son, y las metodologías que he aplicado, todo eso. No quiero entrar en los detalles. Es para contestar una pregunta aquí del primer conferencista, mi opinión sobre ese tema, ¿no es cierto? Y el otro es que me hace terrible lo que menciona Carlos, que Colombia entre la OTAN. Es que eso no tiene nombre. Eso sí es una posición guerrerista de este señor Santos terrible. Yo no entiendo la locura. Queremos salir de un conflicto para entrar en la locura. Esto sí es locura. Pero locura total, eso digo loco. Pero de locos. Es decir, nosotros ¿qué tenemos que ver para meternos allá en Arabia Saudita, en Libia, en Siria o en cualquier parte del mundo, mandando militares, gastando plata, para que después seamos objetos de atentados también? Porque eso es la locura más grande, como fue la locura grande cuando quisieron poner aquí una base militar ¿cómo es? Se me olvidó el nombre. La base que iban a tener precisamente todos los aviones famosos de... ¿Ah? No, 7, pero hay una importante que es la que iba a tener vehículos, Palanquero, que es la que iba a tener los vehículos especiales, los aviones especiales, para transportar fuerzas militares hasta el Asia Occidental, hasta el África Occidental. Bueno, entonces, seguramente quería hacer esos comentarios. Bueno, no sé qué, por favor, una pregunta. Solicito que sean preguntas, para poder nosotros aprovechar la presencia de a quienes hemos invitado. Por favor. Quiero preguntarle. Bueno, mis preguntas son, realmente
partir de definir como en qué consistiría el éxito o el fracaso de un acuerdo en este momento, pues es como entrar en un juego de especulaciones, ¿no? Nosotros, bueno, yo pienso que una función de las ciencias sociales sí es poder predecir científicamente el futuro, pero no creo que estemos en condiciones de tal. ¿Por qué hablar de victorias? O sea, yo pienso que en las guerras todo el mundo pierde, ¿no? Y que hay demasiadas fuerzas oscuras en este momento en nuestro país. Desafortunadamente, algo que deberíamos sí tener muy claro, por lo menos las personas que nos tomamos, nos regalamos estos espacios para reflexionar, es que la paz no es de santos, la paz es nuestra, es un derecho humano, es un compromiso ético, moral y social que tenemos todos nosotros con nuestros hijos, con nuestros nietos, con las generaciones por venir. Segurísimamente que nosotros no vamos a vivir la paz, y yo no he oído a nadie ofrecernos que al día siguiente de la firma de los acuerdos en La Habana, nosotros vamos a estar en luna de miel, todos con todos en Colombia. Yo no lo he oído, posiblemente estoy desinformada. Yo pienso también que la pregunta que nos hacíamos acerca de si la función de las fuerzas militares, muchas gracias, va a ser la de garantizar la seguridad en un posconflicto. ¿Nos han garantizado la seguridad en el conflicto? O sea, ellos no están capacitados para garantizarnos seguridad ni en el conflicto ni en el posconflicto. O sea, yo pienso que las fuerzas militares sí deben sentarse a reflexionar, darles un cursito de creatividad o no sé qué cosa, para que repiensen cuál va a ser la misión real y qué visión tienen como institución frente a este reto histórico que nos está planteando, pues esta posibilidad de tener una vida decente, ¿no? Por ejemplo, partir de que en un gobierno X tuvimos seguridad ciudadana, es un concepto, yo jamás diría que podría ser un principio lo de la seguridad ciudadana. ¿Y cuántos colombianos murieron bajo el escudo de la tal seguridad ciudadana? ¿Quién tiene esas estadísticas? Seguramente nadie se ha ocupado de hacer estas estadísticas porque pues son los crímenes de Estado, ¿no? Y para eso no existen las estadísticas. Yo me preguntaba, por ejemplo, el sábado pasado un movimiento sobre el firmatón, y ¿quién tiene el documento final de lo que se ha tratado en La Habana como para poder convocar a una cantidad de cándidos seguidores de pseudo líderes para que digan yo firmo por el sí o firmo por un no, de unos acuerdos que no conocemos? O sea, nosotros no tenemos la información suficiente para tomar partido a favor o en contra de lo que se quiere hacer en La Habana. Yo pienso que con buena intención, yo no soy santista, ni menos uribista, pero soy colombiana, y soy madre y soy abuela, y yo pienso que nosotros sí tenemos una obligación y una cita con la historia, que tenemos que cumplirla y tenemos que responder con ética, con moral y con elegancia. Bien, muchas gracias. Por favor, preguntas. Sí, qué pena. Es una pregunta muy interesante y me encanta verlos a ustedes hablando de un debate que se tiene que desarrollar definitivamente. Para el profesor Martínez, ¿qué sabe usted de la tal OCSE? Según eso es un organismo internacional que apoya a los países industrializados y que condiciona a los gobiernos a que firmen tratados de paz. Hay un estudio muy interesante de un profesor de la Universidad Nacional, que me estoy estudiando, en la Biblioteca de Los Ángeles, que dice que según eso, la tal OCSE impone a los gobiernos nacionales que hagan procesos de paz con los movimientos subversivos para abrirle campo, eso sí no lo dicen, al más tenebroso capital de expropiación de los productos naturales.
Es una inquietud que cada día coge más fuerza y había dado cuenta de los hechos, óigase bien, porque es que en el pueblo colombiano está esa impresión muy negativa de que los procesos de paz de La Habana, lo que busca Santos es negociar con las FARC y el ELN para que desocupen los territorios donde hay minerales a granel de todas las clases, materias primas, para entregárselo a las multinacionales. Eso está viendo palpable y eso no es ningún error. De otra parte, ¿qué moral va a tener un ejército colombiano que nunca ha defendido, destinado a defender las fronteras, nunca las ha defendido, y la policía mucho menos? Mire, en la seguridad ciudadana que se refiere a la seguridad democrática que menciona la señora, era defender el Estado, no al ciudadano. Gravísimo ese tema. Hay que reconceptualizar el tema de la seguridad ciudadana. Y otra parte, es que el Estado nunca ha tenido monopolio de las armas, ni de la ley, ni de las rentas en todo el país. Miren lo que dijo Salud Hernández cuando la secuestraron, que le dolía en el alma y sentía un dolor de patria ver que los soldados no podían salir de sus cuarteles, ni mucho menos la policía. ¿Por qué? Porque los mataban. Entonces, ¿dónde está la presencia? Ahí están todos los grupos allá monopolizados. Yo les recomiendo a ustedes que son tan estudiosos de ese tema militar. Yo también lo estoy haciendo, llevo 10 años, soy víctima del conflicto, es militante del M19, y vamos a sacar, y esas conferencias que ustedes nos dan, las vamos a plasmar en un periódico, dígase bien, de las víctimas, lo vamos a llamar Verdad y Justicia. Porque las víctimas decimos con Martin Luther King, es hora de que las víctimas escribamos para que la muerte no tenga la última palabra. Entonces, qué bueno que me respondiera esa pregunta, el papel de la OCE y el condicionamiento de Santos a los organismos multinacionales. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué no responden? Y después hacemos otra vuelta. Sí, ya, Javier, o tú. Bueno, no le entendí bien la OCDE. Yo creo que es la OCDE, que pues es una organización para la cooperación y el desarrollo de los países llamados industrializados, digamos los más industrializados. Y efectivamente Colombia está en fila hacia la posible incorporación en la OCDE. Y para entrar en la OCDE, como para entrar en la OTAN, hay que cumplir una serie de requisitos. En el caso de la OCDE, pues hay requisitos incluso de carácter educativo, que la gente tenga tal tipo de desarrollo. Por ejemplo, en estas pruebas PISA que muestran que hay un buen desarrollo en el ámbito educativo, pero también hay otra serie de factores. Lo que usted menciona, pues aparentemente no es claro que así se diga, de que hay una directriz de la OCDE para procurar un proceso de paz de manera tal que Colombia de alguna manera libere territorios hoy ocupados por la guerrilla y por el conflicto, y que se abra un ámbito para la inversión extranjera directa. No lo dice, pero si usted lo dice y lo ha estudiado, posiblemente eso pueda tener algún grado de explicación. En realidad, la OCDE pues marca una serie de pautas, el modelo económico especialmente. Ustedes se han dado cuenta que en el proceso de paz que estamos discutiendo, los 5 puntos estratégicos que se discuten no incorpora el modelo económico. Pareciera que es el inamovible de esta época en el proceso de paz. Pero eso es una parte de lo que habrá que discutir en el posacuerdo. Es decir, un modelo económico que de pronto es uno, no el único, pero uno de los factores que han derivado en el conflicto que hemos tenido de 60 años de guerra. Si ese es uno de los factores, habrá que estudiarlo, habrá que discutirlo, y por eso la pregunta que Edgar hacía ahora sobre el papel de la sociedad civil, es urgente que la sociedad civil y la sociedad y los movimientos sociales se ocupen del tema, porque si no lo hacen, otros se ocupan y realmente no van a resolver la problemática general. Yo quería de una vez aprovechar para hacer algunas respuestas de las varias que se han formulado. Y efectivamente, por ejemplo, los gastos de militares en general, algunos que son de defensa y otros que son de guerra, Colombia no solamente ha tenido ese promedio del 4% por encima
del 1.2% de América Latina, sino que en el año 2007 llegó a tener casi, estuvo cerca del 6% del PIB. O sea, es una relación muy superior a la proporción que Estados Unidos ha dedicado a los gastos, a los mismos gastos militares y de defensa. Entonces, a lo mejor para algunos esa era la única manera de doblegar, por decir así, a la guerrilla, pero ocurre que no lo lograron. Es decir, porque efectivamente aquí no hay una respuesta tan clara de quién ganó. Es muy difícil decir que se ha ganado. Hay una serie de reflexiones, el propio presidente, el ministro de Hacienda, y hay otra serie de versiones que hablan que en un ámbito de paz Colombia podría crecer hasta 2 puntos más del PIB. Eso es un poco discutible, pero evidentemente uno entendería que si no hay guerra, si no hay conflictividad, la confianza inversionista sola se puede incrementar y permitir inversiones extranjeras, etcétera. El problema es que Colombia tenga la capacidad de direccionar la inversión, porque si no lo hace, entonces la inversión va a ir donde haya reproducción, rentabilidad, y que atienda los requerimientos del inversionista y no de las necesidades de Colombia. Si tenemos la capacidad de atraer inversión, pero en los ámbitos que nosotros necesitamos, no solamente el equilibrio macroeconómico, sino la solución real, uno diría, pues bienvenida la paz. Yo estoy de acuerdo, y yo en eso estoy de acuerdo con el doctor Javier, que lamentablemente con las condiciones como están actualmente, debilidad institucional, y el presupuesto es la verdadera política. Si uno dice cuál es la política de paz, el presupuesto. Eso no es con otra forma. Si no hay una disponibilidad presupuestal para atender la paz, como si hubo disponibilidad presupuestal para atender la guerra. Entonces, y la paz normalmente cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque beneficia a más gente. Entonces, pienso yo que la realidad es que la sociedad también tiene que ocuparse del proceso de paz. Tenemos que ser un poco más vigilantes, porque de lo contrario, si los que negocian, como decía Edgar, son los que han sido victimarios de un lado o del otro, pues estamos muy mal. Y además, lo grave de Colombia con este proceso de inflación, ahí sí, de las fuerzas militares y de policía, la gran disponibilidad, uno compara nuestras fuerzas armadas y de policía con Venezuela, y Venezuela pues tiene la 5ª parte. Y si lo compara uno con Ecuador, tiene posiblemente la 7ª parte, etcétera. Nosotros no tenemos que ser una amenaza para los vecinos. Tenemos que sí ser una cooperación territorial y regional para el desarrollo de toda la región. Así que pienso yo que la necesidad de que la sociedad civil, de que los civiles hablemos también con los militares un poco más, debe ser como un camino apropiado para que las fuerzas militares realmente no caigan en lo que alguien decía ahora. Si las fuerzas militares no han dado seguridad en guerra, mucho menos van a dar la paz. Terrible llegar a eso, pero eso no se puede hacer si no hay un cambio de doctrina militar. Hay que hacerlo, y por eso yo hablo de que Colombia no puede estar solamente con la disyuntiva OTAN, ONU, sino con la opción Consejo de Defensa Suramericano, que está pensando en el tema de la defensa del territorio de América del Sur y de América Latina para la protección de los recursos naturales, de paso para que negociemos mejor en el ámbito internacional, porque la otra actitud es una actitud subalterna que no nos mejora la capacidad de negociación. Gracias. Gracias. Voy a tratar de juntar unos comentarios muy cortos. Yo creo que la señora tiene justificadas razones para sus preocupaciones. La pregunta por el éxito del posacuerdo, a mi modo de ver, es una pregunta por la planeación. Yo pienso que el posacuerdo hay que planearlo y hay que pensarlo bien. Y que esa planeación debe incluir y tiene que tener un capítulo sobre las Fuerzas Armadas colombianas. No es otro el llamado. El otro punto que usted mencionó, que es muy importante y que tiene que ver con esto, es que sí, por supuesto que queremos la paz,
pero yo pienso que la paz es una paz con las fuerzas militares, porque la defensa y la seguridad son un asunto público, es un asunto político, público, nuestro, de los ciudadanos colombianos, y naturalmente que las Fuerzas Armadas tienen que estar ahí. Esto lo quiero unir con el inicio de la presentación de Carlos. En la reflexión que él hacía, él decía que se había llegado a la concepción del soldado como un ciudadano. Bueno, no nos hemos referido a lo que eso puede implicar. Eso implica una reforma política de fondo. Por ejemplo, un soldado ciudadano tiene derecho de votar, ¿por qué no? Como el resto de los ejércitos del mundo y los soldados del mundo. Tiene derecho a deliberar, diríamos los colombianos, pero son temas que se han sacado de la agenda, que no se quieren plantear, que no se quieren discutir, y son fundamentales. Señora, los soldados son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra gente, ¿no es cierto? Y tenemos que incorporarlos en estas discusiones. Edgar siempre es provocador, entonces es un problema, porque a mí siempre me pone a decir cosas que no debía, pero sobre el tema de macroeconomía y posacuerdo, Edgar, yo creo que tú tienes razón en el tema de la distribución de las bonanzas, pero hay unas condiciones que son interesantes. Yo pienso que el acuerdo de Santa Fe de Ralito fue un gran ejercicio de lavado de dinero, con la autorización del gobierno. Y el acuerdo de paz de La Habana es otro ejercicio de lavado de dinero, con autorización del gobierno. Entonces, si ya no estamos... Así es la tasa de cambio moral, sí, es la tasa de cambio moral. Noten ustedes que al gobierno Santos se le perdieron las cuentas de las finanzas de la guerrilla, no encuentra los papelitos que tenía por ahí, dice que ya no sabe, que no encuentra la plata. Y es cierto que la guerrilla de las FARC está en una operación de compra gigantesca de tierras hoy, que es parte del ejercicio de lavado que está autorizando el gobierno nacional. Hay otras formas de lavado, sí, en efecto, sí, muy bien, muy bien. Ves que no debía decir estas cosas. Con relación a las élites, Edgar, con relación a las élites dirigentes, pues una parte de las élites dirigentes han sido las Fuerzas Armadas, ellos también tienen élites dirigentes. Y a mí me da la impresión que las élites dirigentes del ejército y de las fuerzas militares y de la policía, por primera vez en nuestra historia, están en las negociaciones de paz. Eso es un hecho fundamental. Están sentados en La Habana discutiendo, sin uniforme, otros con uniforme, pero no a la luz pública. De tal manera que las fuerzas militares sí se involucran en la paz, pero al mirar los instrumentos de política del gobierno, yo lo que aprecio es que están haciendo una defensa corporativa de unas ventajas que ya adquirieron. Y eso nos va a implicar una larga transición en el posconflicto, entre otras cosas, para manejar el gasto militar, doctor. Un comentario rápido y final aquí a Carlos. Este problema del conflicto interno y externo coincidentes realmente son muy preocupantes. Pero yo le agrego a la preocupación el hecho de que yo veo que en América Latina, y más allá pues de tu concepto sobre la CELAC, yo creo que hay una desinstitucionalización poderosa. Ni el ALBA, ni la CELAC, ni la OEA, ni ningún otro cuerpo tiene hoy suficiente legitimidad y potencia política en el orden internacional para poder contribuir a este posconflicto. Por eso hacía una advertencia en mi lectura, y es que el orden institucional, más allá de los acuerdos que ya se han logrado, el acuerdo de financiación americano, el de la Unión Europea,
el acuerdo de acompañamiento y veeduría de las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, es muy poco lo que tenemos en materia de legitimidad internacional. No ha habido un solo organismo latinoamericano de defensa que se haya pronunciado con respecto a la paz colombiana, en ninguna forma. Entonces, ¿cuál es el escenario? ¿A dónde vamos a encontrar espacio para nuestro proceso de paz en ese espacio? Gracias. Quiero hacer una pequeña acotación a todos estos interesantes análisis que se han hecho y está relacionada con lo siguiente. Colombia lamentablemente tiene una estructura económica troglodita, es decir, producimos bienes agrícolas y mineros sin ninguna transformación, ni siquiera hemos estado insertos en el desarrollo de una estrategia de industrialización. En ese sentido, lo que nos sucede es que el mundo entero en este momento, en palabras de Klaus Schwab, presidente de la OSD, el mundo entero entra en la fase de lo que se llama una cuarta revolución productiva, es decir, una economía basada en todo lo que es la economía del conocimiento, de las tecnologías, de la computación, de la creación de robots y todo eso. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a generar, en palabras de Schwab, de hace 2 días, que se va a generar un desplazamiento gigantesco de mano de obra calificada, medianamente calificada y no calificada en todas partes del planeta. Si Colombia no se pellizca en estos temas, no va a poder, con ningún tipo de actividad económica que se realice adentro del país, enfrentar el reto tan salvaje que se le viene encima de todo este tipo de cosas, porque ya esto es un impacto, una externalidad tan fuerte que ninguna nación del planeta está preparada para eso, en palabras del mismo Schwab. ¿Qué estamos pensando nosotros de todo esto? Si la verdadera cosa que tenemos que contemplar es cómo hacemos que el país crezca y se logre generar un pleno empleo de los recursos productivos de la nación que no se ha hecho jamás. Muchas gracias. Buenas noches. Fabio Maldonado, profesor de la maestría en Economía Internacional de la Universidad Antonio Nariño. Tengo 3 preguntas, creo. En primer lugar, creo que la tendencia a estar de acuerdo con el doctor Javier en términos de esa gran compilación y el tono de su conferencia en términos de estar más cargado hacia las preguntas que hacia las respuestas. Yo creo que comparto su opinión en el sentido, ese tono suyo de que en realidad aquí nadie sabe qué hacer y eso es parte del devenir del ser humano y me encanta el tono que usted le dio en cuanto a salirse de ese discurso apodíctico e irse al punto central que son las preguntas. Hay más preguntas que respuestas y celebro su enfoque. Entonces, en ese término, en ese orden de ideas, yo quisiera preguntarle, usted mencionó muchos vacíos, uno de ellos creo que es el más peligroso a mi manera de ver, es el de lo que en física se conoce como momentum, como inercia. La economía de las organizaciones lo ha denominado dependencia de la vía, y aquí hay una vía que ya está instalada y tiene vida, está viva, y es la concepción militarista. Un ejemplo es efectivamente las tendencias a formar parte de la OTAN y estas sin sentidos, con lo que todos estamos creo que aquí de acuerdo. Entonces, la pregunta mía sería, en términos de todo lo vacío que usted ve en medio de esa compilación de preguntas,
¿qué sugeriría usted en términos de incentivos y desincentivos para enfrentar eso? Y para ambos, dos preguntas adicionales. Anoche yo escuché, creo que anoche o antenoche, no recuerdo, una entrevista en CNN con la periodista Salud Hernández, y ella dijo dos cosas que yo creo que nos hizo brincar de la silla a mucha gente. Una que está vinculada con la posición del doctor Carlos Martínez, y bueno, todos han dicho eso, en términos del vacío del Estado. Es increíble que donde ella fue secuestrada no hay ni un policía ni un militar. O sea, esa es una asimetría muy curiosa frente a las estadísticas que usted dio de la presencia de los alcaldes y los gobernadores. Hay una asimetría brutal que llama la atención. Yo quisiera el comentario de ustedes en relación con ese primer punto. Y en segundo lugar, el segundo comentario que hizo la periodista Salud fue en relación con el plan B de las FARC. Ella asomó la posibilidad muy bien explicada de que hay componentes de la FARC que están en desacuerdo con estas negociaciones y tienen como plan B, pues, cambiarse de brazalete, como le dijo usted, e irse al ELN. Muchas gracias. Tres preguntitas. La primera en relación con el modelo económico. Bien es sabido, por un lado, y lo ha dicho el doctor Iván González, que estamos en un estado precapitalista. Es decir, el contexto, lo estoy resumiendo, pero el contexto es que tenemos feudalismo con nominaciones modernas. ¿Por qué? Y la salida para ello es salir del modelo grecorromano de Estado que mantenemos. ¿Cuál es la base de ese modelo? Que podemos salir de él con la población civil empoderándola como nos lo permiten más de 45 artículos con sentido económico, de participación comunitaria, de participación social, de sentido social de la producción, de economía solidaria moderna, en donde está Noal, por ejemplo, y no sabemos nada de Noal, que está aquí nomás ahora. ¿Cuál es el contexto? Dale empoderamiento económico, no individualmente, no en forma individualista como es lo que tenemos, sino debemos acogernos a lo que dicen varias normas. Eso es el objeto de un modelo de desarrollo que he presentado incluso a la academia desde el 2005 y ha sido desechado. ¿Cuál es? La participación de la economía solidaria expresada en la integración económica de las organizaciones sociales, no las fundaciones del viejo feudalismo, que las tienen todas las empresas grandes. Entonces, eso, me hace el favor, exactamente eso. La academia tiene el reto de convocar y las élites a acabar con este feudalismo, que es precisamente de poner los departamentos y los municipios donde se concentran los bienes, las rentas del Estado, para que la contratitis, que es la esencia de la corrupción, de la cual no he oído hablar ahora desde que yo llegué, que es el tema central, y la contratitis se puede suprimir. Y precisamente, ¿por qué no arrancamos ya con un proceso de activación de la formación de rescate del Estado en sus regiones con los municipios circunvecinos? Y eso permite que esa plata que se roban en presupuestos de funcionamiento financien la paz. La otra es que hay los organismos de Banco del Sur, Banco del BRIC. Estos bancos se montaron con decenas de millones de dólares, están apalancados y no se quieren tener en cuenta, cuando sería la misma salida, incluso para que con el Consejo de Defensa involucren a estos organismos, incluso a las fuerzas militares, a las AUC, pero en países distintos cada uno, para que no se maten. No será posible poner eso en la agenda, precisamente de que ellos, como sucedió cuando se acabó la guerra de secesión en Estados Unidos, formen esa guardia latinoamericana, guardia federal, aquí ejército latinoamericano, para volcarlo sobre la infraestructura que estamos demandando y que tenemos el antecedente bien conocido
de la reconstrucción de Europa con organizaciones sociales, etcétera. Y el último punto es cuando ponemos el mercantilismo en los bienes esenciales, que eso es lo que nos está matando, como lo que pasa con bienestar familiar, que hay los mercaderes metidos allí, se roban la plata directamente del presupuesto de los niños. Esos elementos no se están tocando y son los temas axiales para empezar de inmediato a superar un posconflicto. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar la sesión con una intervención breve de cada uno de los expositores. Bueno, a estas alturas ya hay que dar respuestas cortas. En primer lugar, esta periodista, al hablar de vacío del Estado, pues hay que entender que no solo la presencia militar es presencia de Estado. Allí hubiera podido no haber militares, pero podría haber habido una política de educación, de buenas vías, de buena producción, que no hay tampoco. Entonces, ese es un problema que ella descubre, de pronto porque no conocía Colombia bien, pero si la conociera mejor, posiblemente no haría ese descubrimiento ahora. El otro aspecto del plan B, por eso es que insistí yo en algún momento en la exposición de que cuando se hace un proyecto, un proceso de acuerdo, como el que se está haciendo, todas las tropas, desde los comandantes hasta el de mayor y menor rango, deben estar enterados y participar y estar convencidos. Lo que se llama en algunos ámbitos de la administración, cada guerrillero de cualquier nivel debe estar empoderado de lo que se está negociando. Si eso no ocurre y queda como rueda suelta, va a alimentar cualquier tipo de criminalidad, ya sea que vaya al ELN, que de pronto prolongue su proceso de paz, o a la delincuencia común, que sería mucho peor. Por eso mencionamos la experiencia de Centroamérica como algo que no debería repetirse. En relación al modelo económico, pues yo simplemente quiero comentar dos cosas. En el inicio de este gobierno existía aquí un departamento administrativo de la economía solidaria, DANSocial. Era un departamento administrativo de la Presidencia de la República. Después lo pasaron simplemente a una oficina especial del Ministerio de Trabajo. Digo que es apenas un símbolo de cómo el país necesita darle mayor valoración a estas actividades de economía solidaria que, entre otras cosas, generan más empleo. Si uno pregunta cuánto empleo genera la industria petrolera, no mucho, muchas divisas y mucha corruptela detrás, pero la economía solidaria bien organizada podría generar más empleo, pero no ocurre. Y el tema, que volvemos al mismo tema, paz con endeudamiento, que además es el modelo económico dominante en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué es lo que hace un consumidor para incrementar el consumo en esos dos grandes territorios? Endeudarse. Nosotros aquí la paz va a ser con endeudamiento. Importante sería que se diversificara, por lo menos se diversificara las fuentes de financiamiento, no los bancos de siempre, que no tienen alma a veces para conceder un crédito, sino que tuvieran un principio de mayor solidaridad, para que entiendan que un proceso de paz necesita solidaridad sobre todo. A propósito de las discusiones, de la discusión que plantea Juan Manuel, estuve revisando una serie de artículos que aparecieron a propósito de la elección de primaria en Colorado, ahorita en Estados Unidos. Y las estadísticas que vi fueron impresionantes en el mismo sentido que tú estás señalando. Eso que llamamos empleo ya no existe. Eso es otra cosa completamente diferente. Y en esos términos se planteaba la disputa entre Sanders y Clinton en particular, para ver cuál es la propuesta que hay para Colorado, dada la estructura del mercado de bienes y servicios, robotizado de otra manera. De tal manera que ahí estás planteando un problema de largo plazo, un problema gigantesco, pero es un problema sobre el cual hay que actuar, por supuesto que sí. Con relación, la pregunta suya es complicadísima, porque las concepciones humanas son siempre difíciles. Usted dice que hay una concepción militarista y
y por supuesto que pregunta por los incentivos para deshacer de alguna forma, o desincentivos para deshacer esa concepción militarista. En mi exposición he tratado de señalar, más allá de la concepción o de la percepción o la ideología que haya detrás de las Fuerzas Armadas, que hemos tenido un enfoque estratégico equivocado. Y el enfoque estratégico equivocado es el tratar de obtener una victoria decisiva en el terreno militar. Eso no se logra, tampoco lo han logrado Estados Unidos jamás, ni siquiera en Irak. Ahí están metidos en un lío en Afganistán, en Irak, en todas partes, eso no existe. Entonces, el militarismo entendido como victorias decisivas finales en el terreno militar son imposibles. Por eso la relevancia del posconflicto, por eso la importancia de las discusiones públicas para poder enfrentar ese desafío que usted propone. Mencioné el voto como un incentivo o desincentivo, va pensando en la institucionalidad y cómo la institucionalidad podría ayudar a servir, pero hay otros muchos. ¿Queremos como sociedad continuar con el servicio militar obligatorio? ¿Eso qué es? ¿Queremos seguir pagando las cuotas de compensación militar? Ahorita tengo que pagar una cuota monumental por mi hijo que se acaba de graduar de bachiller y va a cumplir 18 años. Bueno, ya me hicieron la liquidación y ojalá alguno de los bancos financiadores del posconflicto me preste, porque no sé cómo voy a pagar eso. Eso es cruel. ¿Para dónde se va esa plata? No hay transparencia, no tengo ni idea, pero tendré que pagarla. Edgar Reveis escribió hace bastantes años, en 85, si no estoy mal, Democratizar para sobrevivir. Y creo que en ese libro hay una serie de claves muy interesantes para pensar en esos incentivos y desincentivos. Yo creo que ese libro sigue siendo valioso y una fuente interesante de inspiración, Edgar. Y para cerrar, solo un comentario sobre fútbol y guerra. Es que me acordé que Churchill en algún momento le preguntaron, ¿no? Entonces, sobre los italianos, y dijo, no, yo sé bien cómo son los italianos. Los italianos van a la guerra como si fueran a un partido de fútbol, y van a los partidos de fútbol como si fueran a la guerra. Entonces, ustedes escojan a dónde vamos. Bueno, muy bien. Gracias a los expositores y queremos invitarlos el 14 de julio queremos invitarlos el 14 de julio a la conferencia El Escenario Económico Internacional de José Antonio Campo. Muchas gracias.